Shabbat Shalom a todos, y estamos nuevamente en sintonía. Estamos por estudiar la paracha de esta semana, que es Vaerá, una paracha sumamente interesante. Para llevar a cabo este estudio en particular, nosotros vamos a ir analizando algunos versículos de la paracha anterior, Shemot, en donde nos vamos a ir tomando de los últimos versículos, sobre todo en lo que trata el relato mismo de Moshe con el Eterno, en donde Moshe prácticamente le hace la pregunta que para muchos genera un poco de controversia. En cierta manera, unos pueden decir lo que fue por el tono, por la información, prácticamente de lo que estaba ocurriendo con los Bene Israel, porque había sido incrementado el trabajo en contra de la vida de ellos. Entonces, es ahí donde vamos a ir viendo el por qué Moshe llega a tener este tipo de preguntas ante el Eterno, como así también cómo vamos a ir entendiendo la actitud y el sentimiento que hubo Moshe en particular en esta parte de su vida. Por lo mismo, creo de que esta paracha nos va a ayudar, nos va a servir mucho a cada uno de nosotros a poder entender cómo reaccionamos ante situaciones en las cuales podemos ver, entre comillas, injusticia, cuando prácticamente quizás las oraciones o las acciones que hacemos no tienen el resultado que nosotros quisiéramos. Y claramente cuando todos los aspectos de la vida te van desajustando un poco más. Por lo tanto, es acá donde vamos a ir analizando varias cosas bien interesantes que nos van a servir de forma práctica a cada uno de nosotros a poder ir entendiendo un poco más lo que trata esta paracha en particular, y así también cómo podríamos extraer prácticamente lo que es el concepto práctico, el concepto cotidiano que nos ayude a ir perfeccionándonos y mejorar día a día. Entonces, como ustedes pueden ver, Paracha Bajerá, y es aquí donde vamos a ir analizando varios puntos en particular. Bueno, los temas principales de la Paracha son los que ustedes pueden ver en pantalla. Prácticamente vemos que las palabras de Moshe son ignoradas por los Bene Israel. Moshe y Aarón realizan señales milagrosas, y acá es donde vemos las primeras 7 plagas. En estudios anteriores nosotros ya hemos hablado respecto a lo que son las 7 plagas, más las que están en la próxima paracha. Y es ahí en donde hay una explicación un poco más amplia de lo que se trata. En este punto en particular, en este año de este estudio, lo que vamos a hacer con esta paracha es solamente estudiar el primer punto en particular, que se trata más que nada de las palabras de Moshe que son ignoradas por los Bnei Israel. Es acá en donde viene la confrontación misma de Moshe ante también el liderazgo que él está ejerciendo, y el por qué no son escuchadas sus palabras, sabiendo de que él había hecho lo correcto ante los ojos del Eterno, había obedecido. Por lo tanto, claramente se esperaba un resultado completamente distinto. Pero es ahí donde vamos a ir desarrollando algunos aspectos que son bien interesantes de esto, de los últimos versículos de la paracha anterior, así también de los primeros versículos de esta, para así ir analizando algunos puntos y factores que pudieran ser de gran relevancia para la vida de cada uno de nosotros. Quisiera tomar este punto en particular, prácticamente decidir entre la queja o el silencio. Em, ¿Por qué razón me gustaría enfocarme en uno de los primeros puntos en analizar aquello? Por el hecho de que ante situaciones que puede vivir la persona, tiene estas dos alternativas: o bien está prácticamente alineado a poder quejarse por la situación que se está viviendo, o bien optar directamente por el silencio. Acá nosotros vamos analizando que en los últimos versículos de la paracha Shemot, vemos prácticamente de que al momento en que el trabajo de los Bene Israel es incrementado por parte de Faraón, claramente viene como una especie como de cuestionamiento o de queja por parte de Moshe, por el hecho de que él obedece a las palabras del Eterno, pero el resultado que surge de todo esto es algo completamente distinto o inesperado por parte de Moshe. Por lo tanto,
es ahí en donde hay varios aspectos de la vida de la persona que le pudieran prácticamente generar ese mismo sentir, generar el hecho de estar como un poco descolocado por la situación que se está viviendo, porque en cierta manera es decir, bueno, yo estoy obedeciendo al Eterno, estoy llevando a cabo lo que el Eterno me dijo y el resultado que estoy viendo es algo completamente distinto. O sea, estoy viendo de que mi gente, mi pueblo, está viviendo mayor opresión ante lo que he obedecido o ante lo que he hecho. Entonces, es aquí en donde van prácticamente entrelazados algunos aspectos bien interesantes y es como también hemos querido ponerle de título o subtítulo a esta paracha, que está relacionada directamente de que la redención viene después de sufrimientos grandes, de sufrimientos complejos. Por lo tanto, es acá en donde se nos está dando una luz en particular de lo que ha de ocurrir en todo este evento como tal. Es acá donde nosotros tenemos que extraer lo siguiente. Ves que estudiamos y comenzamos a estudiar la paracha Shemot hacia adelante, Vaera, etcétera, y todo lo que están relacionados con Shemot, siempre damos a entender a la persona de que tiene que poner especial cuidado en, en este libro de Chemot. ¿Por qué razón? Porque acá están todos los diseños prácticamente que nos van a poder ayudar a entender lo que es la redención final, lo que es la Geulah. Si quieres entender ¿cómo ha de ocurrir todo este evento de la Geulah? Bueno, es interesante de que tú puedas estudiar el libro de Shemot completo, en donde prácticamente te vas a encontrar con todos los diseños que te permitirán avanzar, te permitirán tener claridad, te permitirán tener prácticamente una luz ante los eventos que han de ocurrir y de esa manera te puedes preparar de mucha mejor manera. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta, o sea, ¿qué ocurre cuando tus palabras son ignoradas? Es acá vamos dejando un poco de lado lo que puede ser el egocentrismo de la persona y que se siente ofendida prácticamente porque sus palabras no están siendo escuchadas. No se trata de un aspecto personal, sino que en cierta manera, ¿cuál es la recepción? El por qué las palabras no son escuchadas por los Bene Israel. ¿Será de que aún no han reconocido al líder como tal, aún tienen dudas, aún no está la emuná completa en su vida, etcétera? Recuerda lo siguiente, de que no solamente o no todo se trata del emisor del mensaje, sino que también se trata del receptor mismo del mensaje, para que de esa manera no se considere como algo personal el hecho de que hay muchas palabras que quizás puedan ser ignoradas. Por eso el Midrash también nos comenta algo que es sumamente interesante. ¿Se ha convertido tu atributo de misericordia en un atributo de justicia? Eso es lo que nos dice prácticamente el Midrash al momento en que Moshe le consulta al Eterno qué es lo que está ocurriendo, por qué el trabajo de los Bene Israel ha sido incrementado. Entonces acá viene una respuesta muy maravillosa por parte del Eterno. Es una respuesta, pero concisa, corta, pero que tiene un gran valor. Tú no te pareces a los ancestros. Y cuando dice tú no te pareces a los ancestros, está hablando prácticamente de que tú no te pareces a los patriarcas. Entonces acá podemos ver de que el problema radica en la falta de confianza en comparación a la que tuvieron los patriarcas al confiar en Hashem en su momento cuando recibieron las promesas. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Por qué se genera esta diferencia? ¿Por qué se está generando prácticamente este aspecto que quizás muchos no entendemos y por qué se hace este tipo de comparación en particular? Recordemos lo que también nos dice los sabios de bendita memoria. En cierta manera, poder entender por qué causó a Hashem que la esclavitud fuera intensificada durante los últimos 6 meses del exilio, mientras Moshe estaba ausente de los Bene Israel. Y es acá en donde vamos viendo de que la respuesta es que durante la época preparatoria final de la redención, Hashem provocó a los Bene Israel. Él quería determinar quiénes eran los sadikim de entre aquellos que merecían ser redimidos y quiénes eran los rashaim, que perecerían durante los 3 días de oscuridad. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo de que es
es la oscuridad, la mayor oscuridad, en donde prácticamente se va viendo de lo que está hecho la persona. En cierta forma, acá podemos entender de que el Eterno estos últimos 6 meses permitió de que se incrementara toda la opresión a los Bene Israel por el hecho de que este proceso iba a servir como filtro. Efectivamente, quienes eran capaces, quienes tenían las fuerzas, la emuná suficiente como para poder pasar al siguiente nivel, al nivel prácticamente de la Geulá, o bien ver si es que ellos se quedaban en la posición, en la situación en la cual ellos habían vivido por muchos años. Entonces, es acá donde podríamos analizar y ver estos últimos 6 meses como un filtro. Y es bueno que nosotros estemos analizando nuestra vida día a día respecto a aquello, porque muchas veces las personas pueden decir, bueno, yo tengo Torá, yo estoy estudiando la Torá, etcétera, pero ¿qué es lo que pasa con la actitud de la persona al momento que se enfrenta a una situación que requiere una emuná mayor, que requiere un desafío de emuná? En cierta forma, la persona podría llegar a decir, bueno, yo soy una persona que tiene mucha emuná porque estudio Torá, pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes que vivir una situación en donde se te descoloca completamente tu historia, tu visión? Por lo tanto, es fundamental de que la analicemos qué es lo que está pasando con Moshe, cuál es el plan del Eterno, para que de esa manera pudiéramos analizar, entender y ver lo que efectivamente puede ocurrir al momento en que las personas estén viviendo esa situación difícil en sus vidas. Y sobre todo, acá nosotros vamos viendo aspectos que son fundamentales, que son los mismos diseños de lo que estamos viendo hoy. Podemos ver el nivel de antisemitismo, el antisionismo, cómo ha avanzado en los últimos años. Muchos prácticamente lo están viendo con mucha preocupación y es verdad, se tiene que ver de esa manera. Pero aún así, ese mensaje del antisemitismo, del antisionismo nos está diciendo algo. Y ese mensaje está relacionado directamente con que la Geulá se está apresurando mucho más. Por lo tanto, si estamos viendo de que hay un incremento en todo plan relacionado con destruir al pueblo, relacionado en contra de Israel, claramente eso nos está hablando de que la Geulá se está acercando a pasos agigantados. Por esa razón, es sumamente interesante de que, nuevamente lo recalco, si quieren entender lo que ha de ocurrir en la Geulá, claramente se tienen que ver los aspectos y todo aquello que esté relacionado con el libro de Shemot. Entonces, nosotros estábamos hablando respecto a que prácticamente el sufrimiento que vivieron los Bene Israel está sacando la verdadera naturaleza del hombre. Es acá donde vemos que los Bene Israel fueron sometidos a la prueba de crecientes opresiones para ver si ellos claramente se mantendrían firmes en la emuná. Es acá donde vamos viendo prácticamente el hecho de que ellos sabían del Eterno, ellos tenían ese conocimiento, pero ahora se estaban enfrentando a una situación sumamente distinta. ¿Por qué razón? Por el hecho de que ellos siempre escucharon, ellos siempre tuvieron en la retina el hecho de que el Eterno le había prometido a los patriarcas, le había prometido a Abraham en particular, que a su pueblo le iba a dar una tierra. El asunto es de que los antecedentes que ellos tenían solamente estaban relacionados con las promesas. Pero acá estamos viendo un punto de transición sumamente interesante, por el hecho de que en este punto de la historia, en lo que nosotros estamos analizando o estamos viendo, es el hecho de que ahora se está pasando de la profecía a la acción. Y ellos prácticamente van a ser los protagonistas de lo que se les fue prometido a los patriarcas. Acá podemos ver algo sumamente interesante. A los patriarcas les fue prometido, pero los patriarcas no vieron cumplida esa promesa. Y a Moshe, que no le fue dada directamente esa promesa como los patriarcas, sí está siendo un protagonista de esta historia. Está siendo protagonista de lo que esperaron los patriarcas, de la promesa que esperaron. Entonces, acá nosotros vamos analizando lo siguiente, el hecho de que independientemente que los patriarcas no hayan visto cumplida esa promesa en sus vidas, eso no quiere decir de que el Eterno no fue fiel con ellos. Todo lo contrario. Aquí nosotros vamos viendo de que al pasar los años, el Eterno sí cumplió su palabra.
Por lo tanto, es acá en donde debemos entender un poco qué hay escondido detrás de una situación que te está generando angustia, que te está generando dudas, que te está generando complicaciones internas, que te está generando tristeza, dolor, etcétera. En cierta forma, quizás nuestra visión solamente se enfoca en el problema como tal, pero no en lo que hay detrás, no en el plan que hay detrás de todo esto. Por eso es fundamental que nosotros en cada momento podamos aprender de lo que vivieron prácticamente los patriarcas, como así también cada uno de los varones, de las mujeres de Emuná que están en la Torá, que están en toda la palabra, para que de esa manera veamos y reaccionemos de una forma completamente correcta. Entonces, acá nosotros estamos analizando netamente algunos aspectos que están relacionados directamente con la Parashah, como les decía anteriormente, para luego ir enlazándolo con el tema que queremos analizar en el día de hoy. Dicho eso, acá nosotros vamos viendo tres aspectos bien interesantes cuando el Eterno le habla a Moshe, esto basado en el Midrash, y le dice prácticamente de que tú no estás reaccionando o no estás actuando como tus ancestros, como los patriarcas. Es acá en donde nosotros entendemos un punto bien interesante, ¿eh? Y esto me llamó mucho la atención, que al momento en que nosotros nos quejamos, solamente eso basta para alejarnos de las características de nuestros patriarcas. Y es más, y nosotros todos los días, o nuestro shaharit, damos dentro de nuestras oraciones, hacemos el abot de nuestros padres. Por lo tanto, es tan fundamental, tan importante esa oración en particular, el reconocimiento de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no nos damos cuenta de que al quejarnos, prácticamente nosotros estamos entrando en algo completamente distinto a lo que ellos nos han enseñado eh, por su actuar de vida. Por ejemplo, mire lo que nos relatan los sabios de bendita memoria. Yo le aseguré a Abraham que él heredaría la totalidad de Eretz Israel, mas cuando él tuvo que salir y comprar un lugar para sepultar a su esposa Sara, no pronunció ninguna queja. Yo prometí a Isaac, mora en esta tierra y yo estaré contigo. Eso lo pueden ver en Bereshit 26:3. A pesar de ello, cuando él necesitó agua potable, los pastores de Gerar disputaron su derecho al pozo. No obstante, no expresó una sola queja. Y en el caso de Jacob, yo dije a Jacob, la tierra sobre la que tú yaces, yo te la daré a ti y a tu simiente. Bereshit 28:13. Mas cuando él quiso erigir su tienda, tuvo que comprar un campo por 100 quesitas. No obstante, no tuvo segundos pensamientos y no me cuestionó a mí como tú lo hiciste. Esto es lo delicado, ¿eh? Muchas veces, conscientes o inconscientemente, centramos en lo que es el cuestionamiento, en lo que es la queja, cuando no entendemos los planes del Eterno, cuando no, o no queremos entenderlo, o solamente queremos aceptar lo que estaba en nuestra mente, lo que estaba en nuestro corazón, pero cuando el Eterno nos dice algo completamente distinto, no somos capaces de aceptar aquello. Entonces, si no somos capaces de aceptar eso, entonces tendríamos que analizar en dónde está depositada nuestra fe, nuestra emuná. Deberíamos analizar qué es efectivamente lo que está pasando dentro de nosotros y por qué no somos capaces de aceptar algo así. En cierta manera, eso está hablando directamente de lo que está pasando en nuestro interior o de lo que estamos hechos. Por eso, en particular, tienen que ocurrir acontecimientos en nuestra vida como para poder entender de lo que estás hecho o de lo que estoy hecho. Y es acá en donde nosotros no estamos generando en absoluto ninguna crítica a Moshe ni nada por el estilo. Solamente estamos aprendiendo de una situación que él vivió y que nos puede ayudar a nosotros. Recuerden de que, como hemos dicho en más de una oportunidad, hay un dicho que me gusta y que es muy cierto. O sea, aprender de nuestros propios errores es inteligente, pero aprender de los errores de los demás es de sabios. ¿Por qué razón? Por el hecho de que se te está mostrando una situación. Mira, esta persona hizo esto ante esta situación, este fue el resultado. Y si tú haces la misma acción, vas a tener ese mismo resultado. Por lo tanto, lo fundamental de todo esto es que nosotros podamos entender
en dónde está posicionada nuestra vida, nuestra mente. Y si queremos un resultado distinto, bueno, aprendamos de ese resultado que le provocó quizá una situación no tan placentera a la persona y cambiemos esa acción para tener un resultado completamente distinto. Estas tres afirmaciones me llaman mucho la atención por el hecho de que, como vimos en las parashot que están relacionadas con el libro de Bereshit, pudimos analizar en detalle cada una de las vivencias de los patriarcas y, y sin duda alguna no podemos quedar indiferentes ante todos los procesos que vivieron, pero aún así hubo una característica en cada uno de ellos, y es que no cuestionaron y que no se quejaron. Por lo tanto, ¿esto qué nos ayuda? Vamos entendiendo la Parashá Vaera. ¿Cuántas veces se apareció a los patriarcas? Estudiosos de Torá nos han descubierto que el nombre de la Parashá Vaera y apareció puede desconstruirse y leerse Era más una Bab. Se apareció o yo veré 6 veces o 6. ¿A qué se refiere todo esto? A las 6 veces, ahí tenemos una Bab, que Dios se le apareció a los patriarcas, 3 veces a Abraham, 2 veces a Isaac y una a Jacob. Esta secuencia parece indicar lo que se conoce como un descenso generacional, ya que a medida que avanzamos en generaciones hay cada vez menos apariciones de Dios. La semana pasada estábamos hablando de algo bien interesante, cuando nos tomábamos de una referencia del Hasonich que muchas veces la persona en estas generaciones cuestiona el por qué las generaciones anteriores cayeron tan fácilmente en la idolatría. Entonces entramos como en un aspecto de cuestionamiento, o más bien dicho, como en una posición de ética mucho mayor a lo que pensamos en las generaciones que pudieron haber tenido las generaciones anteriores. Si, y ahí a través de ese relato entendemos de que si esa, esa tentación a la idolatría no está hoy en día tan potente en esta generación, en nuestra vida, es porque el Eterno quitó esa tentación. ¿Eso qué quiere decir? De que si esa tentación estuviese hoy en día, como estuvo en tiempos anteriores, antiguos, esta generación caería más profundo y más duro aún de lo que cayeron las generaciones anteriores. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? De que ahí analizamos prácticamente de que lo moral de cada uno de nosotros, lo que pensamos, esa alta elevación moral, no es tan así, sino que nos relata automáticamente de que esta generación está muy por debajo de lo que fueron las generaciones anteriores. Yo no sé si ustedes recuerdan y les invito a que puedan revisar la Parashat Toldot que estuvimos dando hace unas semanas atrás. Y es ahí en donde analizábamos lo siguiente, de que la Parashat Toldot, el nombre Toldot en el hebreo, en su original en Bereshit está escrita con las dos Bab. Pero posteriormente, al avanzar en el tiempo, si nosotros nos vamos al tiempo ya después de Noah, en particular, cuando habla de las generaciones, ya solamente aparece una Bab en la palabra Toldot, que es generaciones. Y posteriormente, ya cuando entramos a la historia de Abraham, eh, después específicamente con Ismael, aparece la palabra Toldot, relacionada directamente con las generaciones, pero sin las dos Bab. Ahí nosotros vamos viendo cómo la palabra Toldot va minimizándose por la falta de las Bab en particular. Y eso nos habla de que las generaciones están descendiendo. Y es ahí en donde nosotros analizábamos en ese estudio de que tienen que ser nuevamente restituidas esas Bab por medio de Mashiach. Es ahí donde analizamos prácticamente la importancia de, de no cuestionar, la importancia de no quejarse, no ver, no vernos a nosotros mismos como superiores ante las generaciones anteriores, porque por ningún lado podríamos fundamentar que eso es así.
a través de la palabra, a través de la Torá, a través del concepto mismo hebreo, a través de las mismas palabras hebreas, nos damos cuenta de que las generaciones cada día van denigrándose más. Por eso es fundamental que nosotros podamos mantener lo que es ese grado moral, ese grado de valores de una forma muy elevada, para que de esa manera el trabajo de la Geulá pueda continuar. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo claramente el hecho de por qué el Eterno se apareció estas veces a los patriarcas. Y esta es una pregunta que está en cada una de las casas de estudios que se le hacen a sus estudiantes, los rabinos, y es ahí en donde van sacando las conclusiones relacionadas directamente a esa pregunta. Dijo Rabí Abba Bar Mamal, el santo bendito es él, le dijo a Moshe, tú quieres saber mi nombre, me llaman según mis actos. Hay veces que soy el Shaddai, o Tsebaot, o Elohim, o Hashem. Cuando juzgo al universo, mi nombre es Elohim. Cuando combato a los malvados, mi nombre es Tsebaot. Cuando mantengo en suspenso las transgresiones de las promesas, mi nombre es el Shaddai. Cuando estoy pleno de amor por el mundo que hice, mi nombre es Hashem. Nosotros tenemos que entender algo, ¿ah? Hay movimientos que quieren la herencia de nuestro pueblo, quieren al Elohim de nuestro pueblo, quieren la tierra de nuestro pueblo, quieren al Mesías de nuestro pueblo, pero no quieren al pueblo judío. Y eso es un problema. Y estos movimientos muchas veces hablan y mencionan el nombre sagrado, mencionan el nombre del Eterno. Y eso es un error. Es acá en donde vamos viendo de que el Eterno se manifiesta de acuerdo a la situación y como Él quiere. Y es ahí en donde analizamos prácticamente ese hecho de que al momento en que todos los acontecimientos proféticos ya ocurran, cuando Mashiach retorne, es ahí en donde va a ser revelado el nombre del Eterno. Entonces es fundamental aquello, no caer en esa confusión, en ese engaño, por el hecho de que no es correcto, de que se le esté atribuyendo un nombre sagrado al Eterno, sabiendo de que ese nombre aún no ha sido revelado. Recuerden de que quien conocía ese nombre era el sumo sacerdote. Por lo tanto, ¿quién es quien va a revelar ese nombre? Nuestro sumo sacerdote, Mashiach Yeshua. Por esa razón, también hago ese paréntesis para que ustedes puedan analizarlo, para que puedan estudiarlo, para que puedan ver el por qué no es correcto de que se esté atribuyendo un nombre sagrado al Eterno, sabiendo de que su nombre aún no ha sido revelado. Entonces, acá nosotros vamos viendo en particular el hecho de que el Eterno se manifiesta a Moshe de una forma que no se manifestó a los patriarcas. Y esto es maravilloso por el hecho de que vamos analizando, vamos viendo de que acá se está manifestando como una cercanía, en donde los Bene Israel van a comenzar a conocer al Eterno de una forma especial, de una forma distinta. Y esa forma especial y distinta nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder conocer otros aspectos de la vida o de las características mismas del Eterno. Y dicho eso, nos va a ayudar mucho, sobre todo, a entender de que era muy necesario de que el Eterno se manifestara de tal manera a Moshe por el hecho del plan que se tenía que cumplir. Entonces, vemos esa fidelidad, o sea, prácticamente el Eterno se quiere acercar mucho más a su pueblo, se quiere acercar más y más, por eso menciona y revela su nombre a Moshe.
Siguiendo adelante, me gustaría prácticamente analizar un poquitito más lo que es el atrevimiento de la pregunta. Desde que fui a Faraón para hablar en tu nombre, le hizo maldad a esta nación y tú no salvaste a tu nación. Cuando nuestros sentimientos nublan nuestra emuná, al ver el sufrimiento del pueblo, solo le faltó una mínima fracción de emuná. Acá nosotros vamos viendo de que dentro de los aspectos fundamentales que ocurrieron en estos 6 meses, está relacionado directamente con que Faraón em, comenzó a prohibir la circuncisión. Y eso es uno de los aspectos más identificadores de nuestro pueblo. Aparte de eso, ya no le estaba dando paja para que pudieran hacer los ladrillos. Y la cuota de ladrillos diarios era la misma. Lo que tenían que hacer es ir a buscar la paja por norte, sur, este, oeste. Claramente, al buscar ese elemento, esa materia prima, se iban a demorar mucho más en poder tener listo lo que eran los ladrillos para poder realizar los trabajos que le estaban pidiendo. Aparte de eso, vemos que se les comenzó a prohibir guardar Shabbat, a prohibir que pudieran tener el descanso en ese día. Nosotros ya entendemos de lo que se trata el descanso como tal, ¿ya? No lo vamos a tocar hoy en este tema. Y aparte de eso, no podían leer lo que ellos siempre leyeron en cada Shabbat. O sea, podemos ver de que aún así nuestro pueblo, como el día de hoy, es un pueblo muy letrado. Por eso era uno de los aspectos que no quería Faraón que siguiera ocurriendo. Aparte de eso, vemos que la tribu de Leví en particular no realizaba este tipo de trabajo y tenía que comenzar a hacerlo. Entonces, esos eran algunos de los aspectos que ocurrieron en estos últimos 6 meses en Egipto en contra de los Bene Israel, que provocó claramente gran angustia, mayor opresión en la vida del pueblo. Ustedes se pueden decir, pero ¿qué nos podría ayudar aquello para estos días? Es muchísimo, mucho, mucho. En cierta forma, quizás el pueblo no está esclavo de trabajos forzosos, pero sí hay otro tipo de esclavitud. Hay esclavitud en el tiempo, hay esclavitud financiera, hay distractores completamente potentes que generan de que la persona no viva en libertad. Es ahí en donde vamos viendo que ese aspecto de Egipto está muy relacionado con las características del mundo actual, en donde prácticamente estamos presenciando lo que es un grado de opresión que genera, obviamente, que las personas no estén disfrutando y que prácticamente no puedan realizar lo que debiesen realizar de acuerdo al plan del Eterno. Entonces, esos puntos en particular nos van a ayudar a cada uno de nosotros a hacer esos puntos, valga la redundancia, esos puntos comparativos, ¿ya? Analiza lo que está ocurriendo en estos últimos 6 meses en Egipto, analiza lo que está ocurriendo hoy en nuestros días. O sea, si quieres ver los primeros antecedentes de antisionismo o antisemitismo en nuestro pueblo, en esta paracha está. Todos esos diseños que han transcurrido a lo largo de los cientos y cientos y cientos y cientos de años y que hasta el día de hoy vemos. Por lo tanto, conocer ese diseño te va a permitir entender en qué tiempo de la historia tú estás. Nosotros vemos a la expresión oí vei. ¿Cuánto más podría aguantar? Me gusta mucho lo que dice Levi Abzón. Mira las porciones de la Torá que corresponden a Bejaloteja, Shelach, Koraj y Jucat. Primero los israelitas se lamentan por lo largo que es su viaje por el desierto. Luego hay una historia de llanto sobre el maná, seguida de la de los espías que vuelven de Israel a Israel con un informe falso que causa un colapso popular. Luego Koraj conforma una rebelión contra el liderazgo de Moshe y Aarón.
y se quejan por el agua y luego desafían a Moshe, intentan entrar a Israel y terminan masacrados. Es un cuento de nunca acabar. La actitud de, ay, pobre de mí, es la reina suprema. Puede ser un poco, eh, para muchos quizás cuestionable el concepto, quizás muy crítico, pero también tiene hartos puntos, ¿ah? Que nos ayudan a nosotros a poder entender, ¿ah? De que quizás no debiese ser la actitud de cada uno de nosotros, no debiese ser la actitud del pueblo, ¿ya? Por el hecho de que en más de una oportunidad el Eterno ha mostrado sus milagros y los sigue mostrando a diario, ¿ya? Por lo tanto, eso sería como un antecedente muy potente para nosotros, como para poder dejar de lado el victimizarse. Ustedes se han dado cuenta de que hoy en día hay un patrón que es un poco delicado y que es un poco cansador a la vez, que se trata prácticamente de las personas que son muy víctimas, que todo lo toman personal, de que hay pobre de mí. Entonces, prácticamente eso se transforma en su escudo para no avanzar. Es el escudo que ellos ocupan, es como la clipa que ocupan para no tomar conciencia y responsabilidad de lo que han de hacer. Por lo tanto, es fundamental de que esa clipa no esté, la clipa de la victimización, que no esté en la vida de la persona. Y es eso lo que nos ayuda a entender nosotros de que hay muchas expresiones de lamento. Esto no quiere decir de que nuestro pueblo no haya vivido situaciones difíciles a lo largo de la historia. Nosotros vamos viendo esa situación, o sea, si analicemos un poco lo que hablábamos en la paracha anterior, en Chemot, en donde también hacíamos un comparativo relacionado con lo que ocurrió el 17 Tamuz, 9 de Ab, por ejemplo, y de dónde vinieron todas esas calamidades a nuestro pueblo. Por lo tanto, acá el negacionismo está lejos de este comentario, ¿ok? Sino que se trata prácticamente de la actitud. O sea, nosotros somos conscientes y nos dolemos cada año, sobre todo en esta fecha en particular, de todo lo que ha vivido nuestro pueblo. Por lo tanto, y vemos la constante opresión que está viviendo, pero analicemos. Ahí están los diseños de la opresión a través de Faraón. Entonces, esto nos ayuda a cada uno de nosotros a seguir entendiendo prácticamente en dónde estamos. Por lo mismo, la actitud prácticamente tiene que cambiar. Tenemos la oportunidad de que nuestra actitud sea transformada, sea cambiada. Aprovechemos la oportunidad que sí o sí acá el Eterno nos está dando. Por lo tanto, la respuesta de Dios a la protesta de Moshe, el Alter Rebbe, Rabbi Shneor Salman de Liadi, explica que con esta declaración Dios respondía a la protesta de Moshe, porque maltratas a tu pueblo. ¿Qué le decía? Que la redención estaba íntimamente ligada a la revelación de una faceta novedosa de su ser, su nombre inefable, Jabayá, y a fin de acceder a este enorme grado de revelación divina sin precedentes era menester que el pueblo judío experimentara primero las privaciones del exilio egipcio. O sea, prácticamente esto nos está dando los antecedentes de lo que ha de ocurrir previo a la Geula final. O sea, no es un asunto para que la persona se asuste, sino que para que tenga antecedentes de lo que ha de hacer, cómo tiene que ser su actitud y cómo debe enfrentar prácticamente todo este tiempo o estos procesos que claramente son complejos, no son fáciles, pero aún así está en la información. Nosotros vemos de que dentro de los significados mismos que encontramos de Mitzrayim, que es Egipto, la raíz hebrea de la palabra empleada para denominar a Egipto, Mitzrayim, se traduce como restricción y limitación, derivada del vocablo Metzar. Y eso es lo que genera Egipto, limitaciones, genera de que tú no avances, genera de que incluso hasta la persona pueda retroceder. Entonces la pregunta es, nosotros hemos tenido conciencia, estamos teniendo conciencia del sistema mismo que está oprimiendo, del sistema mismo que está generando este tipo de situaciones en la vida de la persona o en la sociedad, claramente, en muchos aspectos. Por esa razón es fundamental de que este comparativo siempre esté en tu mente para que tú puedas discernir lo que está ocurriendo en estos tiempos. La restricción
confinante no extiende su influencia solo a las tierras oscuras del antagonismo a lo divino. También en los océanos de la santidad se hace sentir su peso, a veces de forma casi aplastante. Esto envuelve todo, no solamente un aspecto, sino que también los aspectos internos, sobre todo los que están relacionados directamente con tu kedusha. Por eso es fundamental de que tengas especial cuidado en todos los aspectos de tu vida. No creas de que tú eres ya fuerte en un aspecto o en varios. Recuerda lo siguiente, mira el que crea que esté firme, que no resbale. Así que por esa razón en particular es fundamental de que tengamos conciencia de que en todos los aspectos de la vida debemos tener un especial cuidado para no resbalar y menos caer. La confianza sí requiere un esfuerzo. Como dijeron nuestros sabios, debemos acostumbrarnos a decir siempre todo esto es para bien. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a entender todo esto? Moshe Rabbeinu sabía de que así como la esclavitud comenzó cerrando los ojos y los corazones a la creciente servidumbre, la redención solo podría empezar abriendo los ojos y los corazones al sufrimiento judío. Esto es lo que más cuenta en cuanto al liderazgo judío en épocas de redención. Y esto prácticamente lo podemos enlazar directamente con una asociación con Pesaj. ¿Se acuerdan lo siguiente? Cuando el Eterno, y sobre todo en cada Pesaj, nosotros dentro de nuestra misma celebración, en la misma Hagadá en particular, nosotros hay una parte en Pesaj que nos habla de las cuatro expresiones del Eterno hacia su pueblo, relacionadas directamente con esto. Bejot Seti, yo los conduciré. Beit Salti, yo los libraré. Begalti, yo los redimiré. Belacacti, yo los tomaré. Entonces acá nosotros vamos viendo de que la queja está un escalón más arriba que la esclavitud. Un esclavo no puede quejarse porque le teme al látigo. Y lo que es aún más importante, la mentalidad del esclavo engendra apatía que obstruye las válvulas emocionales. Es tan doloroso que es más fácil desconectarse. Entonces, el único aspecto, el único aspecto positivo que podríamos analizar o considerar relacionado con la queja es el hecho de que está un escalón más arriba de la esclavitud. O sea, si te estás quejando, eso quiere decir de que estás un peldaño más arriba de la esclavitud. No es el óptimo, ¿ah? No es el óptimo, pero ayuda a poder entender en qué estado o en qué posición se encuentra la persona. Eso nos ayuda a cada uno de nosotros, ¿ah? Y a poder entender el por qué nos estamos quejando, el por qué estamos cuestionando y por qué no estamos viendo más allá. ¿Por qué nuestra visión se está viendo un poco corta? ¿Por qué estamos teniendo esa actitud? ¿Y por qué nuestra emuná, que debiese ser mucho más potente, no está siendo como tal? Sino que está generando todo lo contrario. Quizás está al mismo grado de que las generaciones van decreciendo, quizás nuestra emuná estará decreciendo. Por ejemplo, por eso la palabra y la pregunta está relacionada aquí, si el Eterno hallará fe en este mundo. O sea, el momento en que han de ocurrir las cosas en la manifestación del Mashiach, hallará fe en este mundo. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Será de que esos aspectos ya están olvidados en nuestra vida, los hemos descuidado? ¿O quizás debiésemos tomar más conciencia de aquello? Entonces, todo esto nos ayuda a entender lo siguiente, la redención del hombre. ¿Cómo reconoce el hombre si ha merecido la revelación de Abayá? Rachi lo responde explicando que los patriarcas no merecieron esta revelación por una sencilla razón, porque Él no se hizo conocer a ellos con su atributo ilimitado de verdad. ¿Qué significa esto? La verdad no está sujeta a ninguna suerte de cambios. Así, el Talmud Yerushalayim declara que el sello de Dios es Emet, o sea, que es la verdad. Todo lo que el Eterno nos promete, todo lo que el Eterno ha establecido en su palabra, es una verdad. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
lo que Él estableció la verdad para nuestra vida. Por eso después nosotros vemos esos aspectos de Mashiach Yeshua, cuando nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por esa razón es fundamental de que cada una de las palabras del Eterno sean consideradas como verdad, sean consideradas de una forma que debiesen ser consideradas como algo correcto, como algo que sí o sí ha de ocurrir. Por esa razón, los patriarcas no vieron cumplidas las promesas, pero ellos nunca dudaron en que esas promesas iban a ser cumplidas. El aspecto fundamental acá es de que tú y yo podamos siempre creer de que sus promesas siempre van a ser respondidas y van a ser cumplidas en nuestro pueblo, en nuestras generaciones. Quizás tú no has de ver esa manifestación de cumplimiento. Por ejemplo, recuerdan algunos escritos de Rab Shaul cuando decía prácticamente, y los que estamos vivos veremos directamente la segunda venida del Mashiach. La segunda venida del Mashiach él la consideraba en sus tiempos, y quizás muchos la han considerado así, pero no vieron esa segunda venida manifestarse, pero ellos nunca dudaron en que iba a ser así. Por esa razón, sigue confiando, sigue creyendo, sigue teniendo en tu mente el concepto mismo de la emuná, basado en que sí se va a manifestar la Yehulá y sobre todo que tu fe nunca decaiga, que no sea directamente proporcional al decaimiento de esta generación, sino que sea inversamente proporcional, para que de esa manera siga siendo luz en medio de la oscuridad. Sigue disfrutando de este Shabbat junto a tu comunidad, junto a tu familia y que puedas aprender mucho en este día. Shabbat Shalom.